Entonces, chicos, ahora vamos a ver el último tema que nos corresponde de los textos narrativos. Recuerden que vimos los mitos, los relatos de ciencia ficción, los cuentos de terror y vamos al último de los grandes textos narrativos, ¿sí? Para empezar este tema, primero quiero que ustedes me digan, ¿sí? Un poco qué es lo que, qué palabras o qué ideas se les viene a la mente cuando leen esta palabra de aquí, misterio. ¿Qué se les viene a la mente? Es algo que está averiguando y alguien, y tienen, ¿cómo se dice mismo? Misterio, licenciada. Algo por descubrir. Ya, perfecto. Exactamente. Que hay que descubrir algo, excelente, que hay que investigar algo. Muy bien. ¿Qué otras ideas se les viene a la mente, chicos? Algo por resolver. Perfecto, ¿no es cierto? Algo que hay que investigar y, por supuesto, resolver. Sí, excelente, chicos. Las ideas que me han compartido están muy bien, ¿sí? Aquí les he puesto una serie de ideas, entonces, que tienen que ver con esto del misterio, ¿sí? Algo extraño puede ser, algo oculto, ¿sí? Y como ustedes me dijeron, algo por descubrir, ¿sí? Algo que se investiga, una búsqueda, ¿sí? Estos son, chicos, los temas principales que vamos a ver el día de hoy en el gran tema del texto que nos corresponde hoy, que es el cuento policial, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es un cuento policial, cuáles son sus elementos, sus características, ¿sí? Y vamos a ver algunos pequeños ejemplos, ¿ya? Recordemos, antes de iniciar esto, chicos, recordemos que todo texto narrativo, ¿sí? Muestra siempre un tipo de narrador, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuáles eran los narradores que vimos? Recuerden, chicos, habíamos dicho que un texto narrativo puede presentar un narrador omnisciente, un narrador testigo o un narrador protagonista. Y asimismo, habíamos revisado, ¿sí? Que siempre los textos narrativos presentan una estructura similar. Esto es muy importante, ¿sí? Recuerden que habíamos visto que tenía una introducción, ¿sí? Un desarrollo y su final, ¿sí? Ahora sí, entonces empecemos a ver el cuento policial, ¿sí? Primero veamos qué es entonces el cuento policial. Chicos, ¿qué es el cuento policial? ¿Sí? El cuento policial es una narración que gira en torno a qué? A un delito, a un crimen, ¿sí? Y por supuesto a la búsqueda, ¿sí? De los responsables de este crimen, es decir, a la búsqueda de quienes cometieron el crimen, ¿sí? Para lograr así la justicia de ese crimen. Entre los aspectos importantes que podemos encontrar en un relato o un cuento policial es, número uno, que puede haber un crimen o varios crímenes. ¿Qué significa esto, chicos? Que cuando empecemos a leer el cuento o el relato, ¿sí? Puede que nos digan que hubo un crimen o puede que nos cuenten que ha habido una serie de crímenes en determinada zona, ¿sí? La siguiente cosa es que normalmente este tipo de crímenes suelen ser misteriosos, ¿sí? La palabra que habíamos estado revisando. ¿Qué significa entonces que sean crímenes misteriosos? Significa que normalmente son crímenes que no hay muchos testigos, que son en algunas zonas con poca luz en la ciudad, en algunas zonas donde no había mucha gente, mucho tráfico a lo mejor, y por lo tanto, sí, no hay muchas evidencias al respecto. Si no se sabe qué pasó, no se sabe cómo se dio ese crimen. Finalmente, algo importante es que el cuento policial, sí, digamos que la parte más importante de esto es que a través de toda la historia, a lo largo del cuento, sí, se da lo que son la búsqueda de pistas, ¿sí? Es decir, que vayan investigando cómo fue el crimen, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿A qué hora fue? Para que vayan investigando, para que puedan encontrar a los responsables, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? No, licenciado. Perfecto, continuemos entonces. Vamos a ver algunas características principales respecto a los cuentos policiales, ¿sí? Esas características, yo he elegido dos que son las más destacables del cuento policial en comparación con otros textos narrativos, ¿sí? Primero, es que siempre la historia va a empezar ya con un crimen inicial, como les dije, uno o varios, pero siempre cuando empecemos a leer la historia ya va a haber un crimen inicial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no es que cuando recién esté en el desarrollo de la historia se va a dar ese crimen,
sino que cuando empecemos a leer la primera parte de la historia ya nos va a relatar que hubo un crimen, ¿sí? Y a partir de ese crimen o de esos crímenes es que se da la historia, se da la búsqueda de pistas, la evidencia, ¿sí? La segunda gran característica es que normalmente al inicio del relato parece que no existiera ninguna pista, ¿sí? Hay un crimen en una calle donde no hay gente, donde no hay cámaras, donde no hay ruido y parece que no hubiera pistas. Sin embargo, vamos a descubrir que a lo largo del cuento o a lo largo del relato, ¿sí? Vamos encontrando o van encontrando los personajes una cantidad de pistas que al inicio parecía que no había, ¿sí? ¿Alguna pregunta en relación a estas dos grandes características? Sí, licenciada. Perfecto. Continuemos entonces, chicos, ¿sí? Normalmente, chicos, en un cuento policial o en un relato policial, si es que es más largo, surgen tres personajes principales. Es decir, que en todo cuento, ¿sí? O en todo relato policial, siempre vamos a encontrar estos tres personajes, ¿sí? Por supuesto que hay otros personajes, pero siempre estos tres van a aparecer a lo largo de todos los cuentos policiales. Primero, el detective, ¿sí? El detective es, sin duda, el personaje más importante o el personaje esencial en el cuento policial, chicos. ¿Por qué? Porque es el detective la persona que resuelve el caso. ¿Y cómo resuelve el caso? A través de la búsqueda de pistas, búsqueda de testigos, búsqueda de respuestas, ¿sí? Entonces, el detective es la persona que logra resolver el caso y logra encontrar a los culpables, ¿sí? Como segundo gran personaje, tenemos al sospechoso o los sospechosos. Es decir, puede haber un sospechoso o más, ¿sí? ¿Y quiénes son los sospechosos? Normalmente, chicos, son personajes que tienen algún tipo de relación con la persona de quien se cometió el crimen, ¿sí? Pueden ser compañeros de trabajo, puede que hayan tenido alguna relación personal o incluso familiares, ¿sí? Puede que hayan sido amigos. Entonces, siempre son estas personas, ¿sí? Los que tienen una relación con la persona de quien se cometió el crimen, quienes son los sospechosos, es decir, las personas que posiblemente pudieron eh, hacer el crimen, ¿sí? Y finalmente, por supuesto, si es que hay el detective, tiene que encontrar un culpable, ¿sí? El culpable es la persona, por supuesto, que cometió el delito y normalmente en los cuentos policiales el culpable suele ser alguien que no se espera que sea el culpable, ¿sí? Es decir, normalmente no son los sospechosos, sino es alguien que parecía que no tenía nada que ver con ese crimen, ¿sí? ¿Alguna pregunta en relación a estos tres personajes? Recuerden, chicos, no son solamente los tres personajes los que aparecen, sino que son estos tres los más importantes siempre en el relato o en el cuento policial, ¿sí? Continuemos. Vamos a ver ahora otros elementos comunes dentro del relato o el cuento policial, ¿sí? Primero tenemos los ambientes. Normalmente el ambiente de un cuento policial, es decir, en donde se desarrolla la historia, es un ambiente cotidiano, es decir, normal, ¿sí? Una casa, un vecindario, una calle, cualquiera, ¿sí? Pueden ser espacios interiores, como dentro de una casa, dentro de un local, o en las calles, como en una calle oscura, en una calle a lo mejor sin salida, ¿sí? En cuanto a la trama, la trama es la que brinda el mayor suspenso de la historia, ¿sí? Y normalmente la trama es la que nos va dando ciertas pistas que nos permiten resolver el caso. Algo especial de la trama, chicos, es que siempre la pista que nos da que nos da el punto final para encontrar el culpable siempre es una pista inesperada, ¿sí? Siempre es algo que el lector no se espera y cuando lo lee se da cuenta de quién fue el culpable, ¿sí? Finalmente tenemos la narración, chicos. Esto presten especial atención, ¿sí? La narración del cuento policial, a diferencia de... Listo, la narración del cuento policial, a diferencia de otros textos narrativos como los mitos, los cuentos de terror o los relatos de ciencia ficción, es que se hacen normalmente al revés, ¿sí?
Recuerden lo que habíamos revisado respecto a cómo se hace la narración en los otros textos. Por ejemplo, si leemos un cuento, por ejemplo, habíamos leído los mitos, ¿sí? ¿Recuerdan que leímos los mitos, unos ejemplos de unos mitos en la clase? ¿Se acuerdan o no? Sí. Perfecto. Cuando leímos los mitos, recuerden que siempre iniciaban con el inicio de la historia, es decir, al principio, por ejemplo, cuando leímos el mito de la creación del hombre, ¿sí? Al principio los dioses hicieron al hombre de barro, ¿sí? Y no funcionó. Luego lo hicieron de arcilla y no funcionó. Finalmente lo hicieron de maíz y así sí funcionó, ¿sí? Siempre tiene en orden los eventos. Sin embargo, la narración del texto policial se hace al revés. Al inicio nos cuentan qué fue lo último que pasó, ¿no es cierto? Es decir, el crimen. Hubo un crimen. Y a partir de ahí comienzan a darse dos tiempos. El tiempo del presente, del de ahorita que están investigando, y el pasado, ¿sí? ¿Cuál es el pasado? Lo que sucedió antes del crimen. Es decir, nos cuentan, hubo un crimen, ¿no es cierto? Y hay unas personas del detective que está investigando. Y mientras investiga, nos cuentan los hechos que pasaron antes del crimen. Ah, esta persona fue asesinada, por ejemplo, en una calle oscura, ¿sí? Antes de que estuvo en la calle, había estado en la oficina trabajando hasta tarde, ¿sí? Nos cuentan lo que había pasado y el presente, lo que había pasado y el presente, ¿sí? Entonces, este es uno de los elementos muy interesantes, chicos, de los textos o de los cuentos policiales, ¿sí? Que la narración normalmente es al revés, ¿ya? Clarísimos, chicos, con estos tres elementos. ¿O hay alguna pregunta en relación a esto? Sí, perfecto. Muchas gracias. Listo, licenciada, sí. Listo. Vamos entonces a continuar, ¿sí? Algunos ejemplos. Yo les puse aquí, chicos, 4 ejemplos de historias o de cuentos muy famosos respecto a cuentos policiales, ¿sí? Tenemos primero El perro de los Baskerville, ¿sí? O El sabueso de los Baskerville, también llamado, ¿sí? De Arthur Conan Doyle. Es un cuento relativamente corto y tiene todos los elementos, ¿sí? El detective que va a una casa a investigar un crimen que se dio, ¿sí? Mientras que buscan, me parece que al perro, ¿sí? Que desapareció misteriosamente en el bosque de la parte de atrás de la casa, ¿sí? Tenemos 3 otros ejemplos que son Estudio en Escarlata, también del mismo autor, como verán, Arthur Conan Doyle. El misterioso caso de Styles, ¿sí? De Agatha Christie, que es una escritora famosa porque hizo muchísimos cuentos y relatos de tipo policial, ¿sí? Y La Dama de Blanco de Wilkie Collins, también un cuento policial muy famoso, ¿sí? Finalmente, chicos, entonces les he hecho un resumen, no con palabras, sino con imágenes, ¿sí? Para que tal vez sea un poquito más dinámico la forma en la que recuerden este texto narrativo, ¿sí? Entonces recuerden, chicos, que un cuento policial, las 4 cosas esenciales del cuento policial son las siguientes. Primero, que siempre está atravesado por el misterio, ¿verdad? El misterio de lo que pasó, de las pistas, de la búsqueda de evidencia, ¿sí? Tenemos un personaje clave que es el detective, que es la persona que busca las respuestas, ¿no es cierto? Que busca a los culpables de este crimen que pasó, ¿verdad? Y busca qué cosa? A través de las evidencias o de las pistas, ¿sí? Que van surgiendo en el camino. En dónde estaba, con qué estaba, las huellas tal vez, ¿sí? O con quién estuvo conversando. Y por supuesto, todo esto, ¿sí? Es para hallar a quién, al responsable del crimen o de los crímenes que se han cometido. Listo, chicos. Eso es entonces todo respecto al texto policial. Quisiera que en este momento me cuenten si es que hay algo que no quedó claro o algo que no se haya entendido respecto a esto, chicos. Cuéntenme. O sea, esto quiere decir que es algo, o sea, algo real más o menos que puede suceder. Si bien no es que sean reales, chicos, sí hay muchas historias, y muchas gracias por su pregunta, joven Alejandro. Hay muchas historias, cuentos o novelas policiales que son basadas en ciertos hechos reales, en ciertos crímenes reales o en ciertos eventos reales que han sucedido, ¿sí? Sin embargo, hay algunos que simplemente son ficción, igual que los otros textos que habíamos leído, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, listo, chicos.